Muy buenas tardes, amados hermanos. Agradecemos a nuestro Dios que nos dé este hermoso tiempo de poder estar con ustedes para alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, y esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación y también de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestro orden de culto de esta tarde. Lo vamos a hacer a través de una oración. Oramos. Amado Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar contigo, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu mano, Señor, está sobre nosotros. Y agradecemos, Padre, que tú permanezcas siempre fortaleciendo, Señor, nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de servirte, de glorificarte, Señor, de amarte. Y te pido en esta hora, Señor, que bendigas la vida de tu pueblo, que nos permita, Señor, estar siempre en adoración y alabanza. Y permite, Señor, que en este momento podamos tributar loor a tu nombre. Ofrecemos este tiempo de adoración y rogamos, Señor, que tus bendiciones estén sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, mi Señor, oramos. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios. Lo hacemos ahora a través de un canto. Cantemos juntos al Señor. Gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón, llenándose de amor, todos amamos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, de un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. Su Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Buscamos en la palabra del Señor. Ahora lo hacemos en el Salmo 115. Salmo número 115. Vamos a leer, por favor, juntos esta porción de la Escritura. Dice la palabra: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendiciones sobre vosotros y sobre vuestros hijos.
Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Palabra del Señor. Es el tiempo de poder orar por los hermanos necesitados y enfermos. Seguimos orando por la salud de todos aquellos hermanos que se han visto afectados por esta pandemia. Así que vamos a orar también por aquellos que están pasando quizá algún momento de tribulación o enfermedad. Roguemos que Dios obre en la vida de todos mis hermanos. Seguimos rogando al Señor por la salud de nuestro hermano Carlos Vargas, por la salud de nuestra hermana Raquel Vargas también, que Dios permita que su recuperación sea óptima. Y por nuestro hermano José Castillo, nuestra hermana Carmela del Ángel, nuestro hermano Marcelino, roguemos al Señor por la vida de todos ellos. Es el momento de orar a nuestro Dios, así que clamemos en este momento al Señor. Oramos. Amado Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, por tu bondad y fidelidad en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en este momento tú estás con nosotros, no nos abandonas, Señor. Eres nuestra fortaleza, eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro guardador, Señor, nuestro libertador. Y en esta hora, Padre, rogamos que tu mano, Señor, nos sostenga y nos asista. Bendito sea tu nombre, oh Dios, bendito seas porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Y en esta hora, Señor, rogamos que tú estés con los hermanos enfermos, aquellos, Señor, que pasan momentos de dificultad, de adversidad. Te pedimos que tú los sostengas y los bendigas, Señor. Padre, pongo en tus manos, sigo poniendo, Señor, en tus manos la vida de nuestros hermanos de la iglesia, nuestro hermano José Esteban, nuestra hermana Candy, por aquellos, Señor, que pasan por momentos de tribulación, por la familia de nuestra hermana Carmen Alarcón, que están, Señor, atravesando momentos muy duros, muy difíciles. Rogamos, Señor, que tú les fortalezcas, les consueles, les des, Señor, siempre aliento. Gracias, Señor, porque has obrado en la vida de tu pueblo. Seguimos rogándote también, Señor, por la consolación de la familia, Señor, de nuestro hermano Chepe. Te rogamos por nuestra hermana Marta, por la vida de cada uno de sus hijos. Así te pedimos también, amado Señor, porque tú consueles a nuestra hermana Alicia y a su hija por el fallecimiento, Señor, de tu siervo, el pastor Daniel, que ahora, Señor, está contigo en esas mansiones eternas. Señor, rogamos también, Padre, porque tú tengas misericordia de cada uno de aquellos hermanos que pasan por situaciones de necesidad, que tú proveas, Señor, en sus trabajos, proveas, Señor, en sus momentos de escasez. Pongo en tus poderosas manos, Señor, también la salud de nuestro hermano José Castillo, nuestra hermana Carmela. Te seguimos rogando, Señor, también por la salud de nuestra hermana Raquel, por la salud, Señor, también de nuestro hermano Carlos Vargas. Te seguimos pidiendo por él, Señor, porque tú restaures su cuerpo, tú restaures, Señor, su salud. Así de esta manera, Señor, también te pedimos, amado Señor, por nuestra hermana Carlota. Te rogamos, Padre, también por la salud de nuestro hermano Manasés, nuestro hermano Pablito, nuestra hermana Amalia, nuestro hermano Marcelino. Te rogamos por la mamá de nuestro hermano Chepe. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Dorcas, que tú sigas permitiendo su recuperación, Señor. Por nuestra hermana Rebeca en sus dolencias. Rogamos que tú obres también en su cuerpo, en su vida, la salud también, la vida de nuestra hermana Silvia. Te rogamos, Señor, por todas nuestras hermanas y hermanos que pasan por situaciones también, Señor, difíciles de enfermedad, Señor, que tú estés con ellos, que tú les sostengas. Rogamos, amado Señor, que tú des siempre fortaleza, des siempre tu bendición, Señor. Y rogamos, Padre, que tu mano sostenga la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo. Te pedimos, Padre, que tú estés también en la salud de nuestra hermana Verónica, Señor. Ella, Padre, está atravesando un problema de cáncer. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nuestra hermana. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y fidelidad. Y te pedimos que la intervención de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros diariamente. Bendito sea tu nombre, alabado sea, Señor, desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios, lo hacemos a través de un canto.
del trono celestial. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. El Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Abrimos la palabra del Señor en el Salmo número 8. Salmo número 8, vamos a leer la palabra del Señor allí en este Salmo. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para compartir su palabra con todos ustedes. Dios bendito, te agradecemos en este momento por este tiempo, Señor, que nos permites de abrir tu palabra y poder compartirla con nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, y te pido que me ayudes a hacerlo con fidelidad,
Me permitas hacerlo, Señor, con paciencia, con amor, pero con la autoridad que solamente puede darnos tu Espíritu Santo. Bendito Señor, ayúdame, pues soy hombre imperfecto, Señor, con limitaciones, y necesitamos siempre, Señor, de la ayuda de tu Santo Espíritu para llevar, Señor, el mensaje de tu palabra. Úsame, pues, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de los Salmos y ahora estamos en el Salmo número 8. Quizá uno de los salmos más conocidos del pueblo del Señor, ¿verdad? Un salmo que hemos citado en muchas ocasiones o que citamos comúnmente a veces cuando nos referimos obviamente a lo que es el hombre. Un salmo que nos habla acerca de la gloria de Dios, ¿verdad? Y de esa honra también que Dios le permite tener al hombre. Este salmo es un himno o un cántico de alabanza que se da al Dios creador. Me llama mucho la atención porque es un salmo que exalta, por supuesto, la creación de nuestro Dios, estableciendo, ¿verdad?, el sentido de revelar y mostrar al Señor como el creador. En Apocalipsis capítulo 4, en la parte final de este capítulo 4, cuando vemos el cántico de los 4 seres vivientes allí que están delante del trono, de aquellos 24 ancianos que echan sus coronas delante del trono del Señor y que cantan, ¿verdad? Señor, digno es de recibir la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En toda la escritura, ¿verdad? Podemos ver a ese Dios como creador, desde Génesis hasta Apocalipsis, el reconocimiento de que Dios ha creado todas las cosas. Ahora, este salmo, como decíamos, es un cántico de alabanza a Dios como el creador, tal como Apocalipsis 4 también muestra ese cántico de alabanza y adoración a nuestro Dios como creador. Pero no solamente eso, en este salmo se agrega la parte en la que Dios, por supuesto, ha delegado a los seres humanos la responsabilidad de cuidar todo lo que Dios ha creado. En este caso, este poema va a contrastar la capacidad creadora del Señor y su dignidad con la honra que la humanidad en cierta forma recibe, ¿no? Dios tiene, por lo tanto, el poder para crear todas las cosas que existen y su gloria sobrepasa ante todos los límites del conocimiento humano y le brinda al ser humano, a pesar de las limitaciones del ser humano, Dios le brinda al ser humano esa mayordomía de la creación. De esa forma, entonces, el Señor del universo va a dignificar al ser humano, va a dignificar al hombre, y esto lo hace encomendando al Señor esta grande responsabilidad ecológica y también personal, ¿verdad? Este salmo, entonces, se puede considerar como el primer salmo de alabanza que aparece en este salterio, que va a irrumpir, en cierta manera, el grupo inicial de poemas de liberación y de ayuda en la crisis, como hemos venido viendo, ¿no? En la mayoría de los salmos que hemos venido estudiando vemos ese tono de angustia en el que el salmista clama al Señor por la ayuda, en que el salmista pide la intervención del Señor en medio de la crisis. Pero al llegar a este salmo hay un cambio que podríamos considerar un cambio abrupto, ya que la centralidad de este salmo no está en la petición, ¿verdad?, de la intervención divina, sino en el reconocimiento de lo que es Dios y principalmente lo que es el Señor como creador. Entonces, el Dios de los salmos es una divinidad extraordinaria, por supuesto, cuyo poder, autoridad y dominio sobrepasan los límites del conocimiento humano, ¿no? En este caso, este poema va a reconocer la grandeza de Dios y también va a afirmar la dignidad del hombre, ¿no? Aunque este salmo tradicionalmente es atribuido o se atribuye
a David por las referencias, obviamente, del título hebreo que aparecen. Muchos dicen, ¿verdad? Y algunos van a concluir que es muy probable que este salmo sea una obra que se haya hecho prácticamente en una época posterior a David y quizá algunos van a ubicarlo más o menos por el periodo exílico, cuando el tema de la creación ocupa la atención prioritaria en el pueblo de Israel. Ahora, el contexto contexto cúltico, o el contexto en que se da este salmo, es un contexto que se puede relacionar con las fiestas de los tabernáculos, en el cual el tema de la creación, pues obviamente se enfatizaba y se revivía, pues básicamente en el culto como una centralidad de enseñanza y de adoración en el culto, ¿verdad? Sobre todo en esta fiesta de los tabernáculos, de la habitación, Dios como creador y creando el Señor una habitación para el hombre, ¿no? Ahora, encontramos en este salmo algunas referencias, por ejemplo, a la luna, a las estrellas, y esto pues prácticamente va a indicar la noche, ¿verdad? Y las alusiones repetidas al Señor y al salmista en este salmo pueden revelar que el poema quizás se leía de una forma alternada, ¿verdad? De repente aparece una manera en cómo se refiere al Señor: oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre, has puesto gloria, y luego de la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. Posteriormente vamos a ver cómo el salmista contempla la obra de los dedos del Señor, la luna, las estrellas que el Señor forma, ¿verdad? Entonces, en este salmo, entonces, encontramos esa manera que probablemente este salmo se leía de forma alternada. Aparece, por ejemplo, en el encabezado al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Ahora, ese término hebreo traducido sobre Gitit puede entenderse como una referencia particular, quizá algún instrumento musical o algún lugar donde procedía prácticamente este instrumento. Algunos van a decir que probablemente se refería a una ciudad filistea, a la ciudad de Gad, ¿verdad? Algunos van a pensar de esta manera. Ahora, ya viendo el salmo de manera estructural, el salmo incluye una doble alabanza al nombre del Señor y a la grandeza de nuestro Dios. Esa es la forma en cómo el salmo va a aparecer, y hace una afirmación específicamente hacia la gloria divina y a la finitud y honra humana. La grandeza divina, por supuesto, se pone de manifiesto no solo en la creación del mundo y todo lo que existe, sino en esa extraordinaria actitud hacia la humanidad. Es decir, cómo Dios dio a la humanidad un encargo en el cual Dios, inclusive a través de ese encargo que Dios da, de esa responsabilidad que Dios va a atribuirle a la humanidad, dignifica también al hombre. Ahora, este salmo va a comenzar obviamente con alabanzas al nombre divino. Algo muy interesante es que este salmo no va a comenzar exponiendo una queja, no es un salmo que va a exponer un dolor, una acusación inclusive o el reclamo de algo, sino va a comenzar de una forma muy importante dando gloria al Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, el salmo comienza y termina con esta doble afirmación, ¿verdad? De la gloria de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si ustedes ven el versículo 1 con el versículo 2, por una parte, 9, perdón, por una parte el versículo 1 va a exaltar el glorioso nombre del Señor, y al final el salmista va a reconocer que el nombre no solamente es glorioso, sino también cuán grande es el nombre del Señor en toda la tierra. Y en este caso se incluye el nombre personal del Señor, ¿verdad? En hebreo, que es el nombre Yahvé, que en la mayoría de las versiones de la Reina Valera se va a traducir como Jehová, el cual, por supuesto, se añade ese título honorífico de Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, esa forma de reconocer, por supuesto, y decir Señor nuestro, es reconocer el señorío de nuestro Dios por encima de todas las cosas.
Y cuando estamos hablando del señorío de Dios por encima de todas las cosas, estamos hablando de ese Dios soberano que gobierna todas las cosas que existen. De ese gobierno del Señor, por supuesto, también Dios muestra a través de su gobierno la providencia, que es el cuidado de Dios para todas las cosas que Él ha creado y que todas las cosas que suceden, pues, obviamente son dirigidas por el Señor para bendición de su pueblo. Entonces, cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, delante del Señor, vivimos bajo esa providencia del Señor, por supuesto, entendemos que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, pues realmente tienen el propósito, primero de la gloria de Dios y también de traer bendición para nuestras vidas. Entonces, en este caso, el salmista, ¿verdad? Va a introducir este salmo hablando acerca del reconocimiento, la autoridad y el poder que Dios tiene, ¿no? La idea del salmista entonces en esta primera parte del salmo es enfatizar el poder que Dios tiene por encima de toda la tierra, el poder que Dios tiene por todo el universo y el poder que Dios tiene precisamente por encima de todo. Entonces, en este salmo, que es un salmo quizá que pudiéramos en algún momento pensarlo a la luz del Salmo 90, donde se habla acerca de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, es un salmo que también va a reflejar esa diferencia entre el Dios creador y nosotros como criaturas. Pero a pesar de eso, en este salmo, lo que el salmista va a hacer es resaltar la dignidad que Dios le da al ser humano como corona de la creación y como imagen de Dios mismo. En este caso, en este salmo vemos realmente el nombre de Dios, que en este sentido, el nombre es mucho más que un distintivo que pueda llamar o con el cual se puede llamar a una persona o se pueda distinguir a una persona. En efecto, es una forma de aludir e identificar a la persona misma, sí, pero en este caso, por supuesto, el nombre lo que presenta es la naturaleza de aquel del que habla el Salmo. Y bueno, la naturaleza es, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. El término Señor, ya dijimos, ¿verdad?, que tiene que ver con el gobierno de Dios. Entonces, lo que está diciendo allí, obviamente a través del uso de este nombre, es que Dios es gobernador de todas las cosas que existen y nadie más puede recibir gloria y honra, porque como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? En este caso, las palabras humanas que nosotros podamos tratar de usar para describir el carácter de Dios siempre quedarán limitadas porque nuestras palabras no logran contener, ¿verdad?, ni expresar adecuadamente la extensión de las virtudes de nuestro Dios. Es decir, Dios es indescriptible, Dios es conocible, pero no es comprensible. Es decir, nuestra mente no puede llegar a comprender todo lo que es Dios. Es conocible, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pero es incomprensible porque nosotros no podemos comprender la mente de Dios, no podemos entender el ser de Dios en su plenitud, en su totalidad. Entendemos y conocemos de Dios lo que Él nos ha revelado, pero nuestra mente no tiene la capacidad de poder entender los designios del Señor. En este caso, entonces, debemos considerar, ¿verdad?, que el Dios eterno y creador es también capaz de incorporar al ser humano en ese proceso de administración de la naturaleza. Si bien es cierto que Dios gobierna, también Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y le dio la autoridad también para gobernar. Por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Dios le dijo al hombre que sojuzgara la tierra, ¿verdad?, que cuidara también de la tierra, que labrara la tierra, y el hombre está puesto sobre la creación para gobernar. Es obvio que la entrada del pecado en la vida de la humanidad lo que hizo fue que este propósito para el cual Dios puso al hombre en la tierra también, de cuidar y de ser un mayordomo de la creación, lo convierte en su más grande destructor. Es decir, es el ser humano el que se ha encargado de depredar
de acabar prácticamente y de estar cada día más y más destruyendo la creación. Y esto es a consecuencia misma del pecado. Ahora, la capacidad entonces divina de poder compartir esta responsabilidad de cuidado, ¿verdad? Distingue, por supuesto, al Dios de la Biblia, que hace a las personas partícipes de ese importante proceso de llevar a efecto una buena mayordomía de lo que Dios ha creado. Es así como nosotros vemos en este salmo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. En segundo lugar, aparte de que Dios se muestra, o el salmista canta al Señor por su señorío, por su grandeza y por su nombre que es glorioso. En esta sección, en el versículo 1, parte final, y versículo 2, encontramos de una forma muy clara, ¿verdad?, que la idea es que la gloria divina sobrepasa los límites finitos de los cielos y infinitos de los cielos y llega al sector más vulnerable y frágil de la sociedad, es decir, los niños y las niñas. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, la idea que el salmo o que el salmista está plasmando aquí es que Dios, aun cuando es trascendente, es incomprensible, aun cuando Dios es infinito y su poder y su esencia traspasan todos los límites, Dios está por encima de todo, de todas las cosas y por encima de todo límite. Aun cuando Dios es tan inalcanzable en el sentido del esfuerzo humano, Dios es cercano a nosotros. De hecho, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es precisamente ese Dios eterno, ese Dios incomprensible, ese Dios cuyo nombre es glorioso por encima de toda la tierra, que condesciende con el ser humano y llega a las partes o a los seres quizá más desprotegidos, más débiles, o que son vistos desde el punto de la perspectiva humana como insignificantes. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. En este caso, ¿verdad?, esa majestuosidad de Dios se muestra, ¿verdad?, revelándose inclusive a la niñez. El salmista lo que busca enfatizar aquí es la extensión de la gloria divina y utiliza el recurso, un recurso en el cual, ¿verdad?, él va a irse a los extremos para hablar de esa obra de Dios. Por una parte, el nombre de Dios es glorioso, ha puesto su gloria sobre los cielos, pero a pesar de que Dios ha puesto su gloria sobre los cielos, también de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esto nos habla específicamente de ese Dios que es cercano siempre a nosotros, de un Dios que independientemente del estatus social que la persona pueda tener, o de la capacidad económica, o del lugar donde viva, o de quien sea, la edad o lo que sea, Dios es cercano todo el tiempo. Por eso la palabra del Señor nos exhorta y nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese Dios majestuoso, glorioso, también es un Dios cercano y tan cercano que la palabra del Señor dice que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, pues obviamente, ¿verdad?, se convirtió en un siervo y fue obediente hasta la muerte, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, y muerte de cruz. Entonces, el Señor Jesucristo, a pesar de ser eterno, y como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, a pesar de su eternidad y majestuosidad, el Señor vino y se hizo cercano a nosotros, habitando entre los hombres, y sigue siendo cercano a nosotros por medio de su Espíritu Santo y por medio de la presencia de Cristo, ¿verdad?, en la vida de todos aquellos que hemos creído en el Señor. Por lo tanto, ese Dios eterno que pareciera ser inalcanzable, ¿verdad? Esta es la diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios de los griegos en el tiempo del apóstol Pablo,
porque el Dios de los griegos era un Dios completamente lejano que no tenía ninguna relación con este mundo. Pero el Dios de los cielos dice que ha puesto su gloria sobre los cielos, pero de la boca de los niños y de los que maman ha fundado la fortaleza. Entonces, el propósito de esta manifestación extraordinaria es callar a la gente enemiga y vengativa. Eso dice el versículo 2. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Dios cuyo poder se extiende sobre los límites del universo, reconoce y aprecia la alabanza que sale de la boca de los indefensos niños, de la boca que sale, por supuesto, de la alabanza que sale de la boca de los niños en necesidad o indefensos. Ahora, esta expresión, hermanos, de la boca de los niños y de los que maman, sugiere la idea que Dios también es alabado por la niñez. Muchas veces consideramos que los niños a veces no son importantes en la adoración. A veces creemos que los niños no están listos, no deben participar en la adoración a nuestro Dios, cuando desde pequeños tenemos que irles enseñando cómo ellos deben orar, quién es Dios, cómo cantar al Señor, cómo reverenciar su santo nombre. Es importante que nosotros enseñemos a las generaciones que vienen detrás de nosotros que Dios es grande y poderoso. Uno de los grandes problemas que hubo precisamente en el libro de Jueces, encontramos que se levantó una generación que no conocía al Señor. Pero ¿cómo es posible que se levante una generación que no conoce a Dios? ¿No estaremos nosotros ahora en ese mismo peligro de que esta generación que está ahora no conozca a Dios porque nosotros no les estamos comunicando de Dios, no les estamos hablando de Dios, no les estamos compartiendo el evangelio, les estamos dando todas las herramientas para que ellos sean exitosos, sean hábiles en muchas cosas, pero no les estamos enseñando el camino del Señor? Y el final de esa generación fue obviamente un final desastroso, porque esa generación no conocía al Señor. Así que el Señor, por supuesto, es alabado también por la niñez, como dice el versículo 2, ¿no? Ahora, del versículo 3 al versículo 8, nosotros vamos a encontrar como respuesta humana a la revelación de la gloria divina. El salmista contempla los cielos, la luna y también las estrellas y afirma el poder creador de nuestro Dios. Cuando veo, dice, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste, dice, debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En ese contexto de asombro del salmista, en un contexto de reconocimiento y majestad, ¿verdad? El poeta va a reflexionar acerca de la naturaleza humana. ¿Qué es el hombre?, se pregunta él. ¿Qué es el hombre? O sea, viendo tu gloria, Señor, entendiendo tu majestad, tus planes, sabiendo que tú eres un Dios eterno que no tiene necesidad de nosotros, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué fue lo que te motivó a ponerlo, verdad, por encima de la creación? Ovejas, bueyes, todo ello, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, entendemos aquí que el salmista reflexiona después de ver la grandeza, cuando él ve los cielos y empieza a ver la majestad de Dios en los cielos, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando el salmista ve eso, es obvio que él, ¿verdad?, llega a la conclusión de preguntar, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿no? Ante tal manifestación entonces de esplendor, se sorprende con la iniciativa divina
de visitar al ser humano y tomarlo en consideración. Hermanos, esta reflexión que hace el salmista de preguntarse qué es el hombre, es la misma reflexión que nosotros tenemos que hacer todos los días a causa precisamente de nuestras transgresiones. Cuando nosotros miramos nuestra condición pecaminosa y vemos lo que Dios hace en nuestra vida, lo único que podemos preguntar es, Señor, ¿qué de bueno hay en mí? O sea, ¿qué bueno he hecho yo para que tú me hayas puesto donde estoy? El apóstol Pablo reflexionaba sobre ello y decía, Pablo, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, me llama la atención cómo Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel cuando Pablo era un completo infiel. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Dios lo tuvo por fiel. Y en Gálatas, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que Dios lo tenía reservado. Dios desde el vientre ya lo había puesto, ¿verdad?, lo había llamado para ese ministerio de la predicación a los gentiles. Entonces, cada día que tú te levantes, cada vez que tú recibes el perdón de Dios, tenemos que considerar, Señor, ¿qué soy yo para que tú hayas tenido misericordia de mí? Y cuando nosotros nos miramos de esa manera, podemos entender el gran amor de Dios. Miren, la razón por la que estamos vivos, la razón por la que somos salvos, no es por lo que hemos hecho, es a pesar de lo que hemos hecho. Es decir, que la gracia de Dios ha sido derramada. Por eso el salmista podría preguntar, ¿verdad? Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es? Bueno, en la Biblia encontramos la definición de cómo Dios precisamente por medio de su palabra ve la condición del hombre, de la corona de la cabeza hasta la planta de sus pies, hinchazón y podrida llaga. El hombre es como el mulo sin entendimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, a pesar de esa condición, Dios quiso amarnos. A pesar de esa condición de imperfección, Dios quiso poner al hombre sobre la creación para gobernarla. Y por eso el salmista pregunta, al ver esa majestuosidad de la misericordia de Dios. Ahora dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La referencia a los ángeles aquí, en la Reina Valera, por ejemplo, es más bien, la traduce ángeles, pero el texto hebreo utiliza la palabra Elohim, que tradicionalmente se traduce como Dios o dioses, para enfatizar el contraste entre lo divino y lo humano. En este caso, otras traducciones quizá más actuales, como podríamos pensar en la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, va a traducir que lo hiciste un poco menor que Dios, ¿sí? Entonces, independientemente de la traducción que se pueda dar, ambas van a enfatizar, en este caso, ¿verdad?, lo pequeño que es el hombre, van a enfatizar lo limitado que es el hombre, van a enfatizar que el hombre no es Dios, sino que Dios lo hizo menos que Dios, o, como dice Reina Valera 60, un poco menor que los ángeles. Cualquiera que sea la traducción que usted vaya a seguir en este caso, el énfasis está en la creación del hombre, que es obviamente una creación en la que el hombre, por supuesto, está limitado, pero a pesar de ello, Dios quiso poner, a pesar de sus limitaciones, Dios no quiso poblar la tierra con ángeles o con seres superiores, sino quiso poblar la tierra con los hombres y puso en ellos la autoridad para gobernar. De esta manera, entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la gracia de Dios, Dios no quiso rescatar a los ángeles que no guardaron su dignidad delante de Dios. La muerte de Cristo fue exclusivamente para redimir a los hombres, no a los ángeles. La palabra del Señor habla específicamente de que somos nosotros, los seres humanos, a quienes Dios le dio la oportunidad de salvación, no a los ángeles, porque como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ellos están reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Pero Dios nos dio a nosotros la oportunidad de poder creer.
así como Dios pobló la tierra, y aun cuando el hombre es insignificante, ¿verdad? Aun cuando el hombre no tenía nada que ofrecer al Señor, aun cuando el hombre está limitado, aún así Dios quiso ponerlo sobre su creación. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad y desobediencia, aún así Dios quiso rescatarnos y no rescatar precisamente a los mismos ángeles que no guardaron su fidelidad y dignidad delante del Señor, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad. Entonces, el Salmo va a reconocer la grandeza de Dios y al final, como decíamos, ¿verdad? El salmista va a decir, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista exalta al Señor por lo que Dios ha hecho, porque nos ha creado, porque nos dio un lugar de dignidad, ¿verdad? Siendo nosotros poco menor que los ángeles o siendo creados menos que Dios. Entonces, a pesar de que no somos de la misma naturaleza de Dios, que no somos de la misma naturaleza de los ángeles, somos poco menor que los ángeles, a pesar de eso Dios quiso poner al hombre, lo coronó de gloria y de honra y todo lo puso debajo de sus pies. Nosotros, hermanos, somos una creación del Señor, pero Dios nos ha rescatado y nos ha salvado para la vida eterna y para darle gloria. Así que de esta manera debemos decir, Señor, cuán grande es tu nombre, porque me has perdonado, porque has tenido misericordia de mí, porque has tenido compasión de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, grande el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, te has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. En nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey, en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantaste.
Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios por este momento que nos permitió compartir con ustedes su palabra. Oramos. Te damos gracias, bendito Padre, en este momento por la vida que tú nos das. Gracias por tus bendiciones y misericordias. Y te pido en esta hora, Padre, que tú nos enseñes con tu palabra, que nosotros podamos honrar tu nombre y reconocer cuán glorioso es tu nombre y cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendícenos y guíanos en tu palabra siempre. Bendice también las ofrendas, Señor, que nuestros hermanos han de depositar, y que sea, Señor, para el extendimiento de tu obra aquí en la tierra. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, guía, dirección e iluminación de su Santo Espíritu sea con todos ustedes de ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.